Bien, buenas noches. Vamos a pasar a hablar de un tema muy importante dentro del espectro de la insuficiencia coronaria, que vendría a ser la angina inestable y la angina de Prince-Metal. Entonces, dentro del estudio que nosotros hemos hecho, hemos hablado de angina estable. Ahora vamos a hablar del grupo de la SICA sin elevación del segmento ST. Luego hablaremos de la SICA con elevación del segmento ST. Dentro del grupo de pacientes con SICA sin elevación del segmento ST tenemos la angina inestable y el infarto agudo de miocardio no Q. Básicamente es el infarto ST no elevado, como lo llamamos actualmente según las guías. El ST no elevado puede ser no Q o Q, ojo ahí, al igual como el infarto con elevación del segmento ST, que también puede ser Q y no Q. La diferencia son los porcentajes. La muerte súbita por infarto se agrupa dentro del grupo de SICA con elevación del segmento ST. Y los casos donde hay muerte, básicamente también, o la isquemia silente, que se va a dar en pacientes, sobre todo ancianos y diabéticos, que hay que tener en consideración. Entonces, si nosotros estudiamos un poco lo que vendría a ser la presentación de un dolor precordial o angina, tendremos que hablar del síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo, fuera de lo que vendría a ser angina estable, básicamente se divide en dos grupos, con elevación del segmento ST, y se eleva el segmento ST porque el trombo es total de la coronaria, y cuando no se eleva el segmento ST es porque el trombo es parcial de la coronaria. Durante la evolución del diagnóstico es importante el electrocardiograma y las enzimas cardíacas. Cuando nosotros tenemos un infarto con elevación del segmento ST, hay una guía del infarto con elevación del segmento ST, vamos a ver que su evolución, la gran mayoría, como ve la flecha, termina en un infarto tipo Q. Y por un pequeño porcentaje hace un infarto no Q. En cambio, cuando no hay elevación del segmento ST, tenemos que dosar enzimas como en todo, síndrome coronario agudo, y vamos a definir si salen los marcadores positivos, como las troponina sobre todo, vamos a decir que estamos ante un infarto. Si los marcadores salen negativos, estuvimos ante una angina inestable. Si el infarto ha sido diagnosticado tanto por marcadores bioquímicos, a pesar de que no elevó el segmento ST, vamos a ver que los infartos sin elevación del segmento ST, la mayoría son no Q. En cambio, un pequeño porcentaje puede ser Q. Por lo tanto, pregunta de examen. Infarto sin elevación del segmento ST, en algún porcentaje pueden presentar el ondas Q, correcto. Sin elevación del segmento ST, en algún porcentaje ondas Q. ¿Perfecto? Muy bien. Así se hace el algoritmo del estudio de los síndromes coronarios agudos. Entonces pasamos a estudiar el grupo de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, donde tenemos el infarto no Q, generalmente en mayor porcentaje el no Q, porque hemos dicho que un pequeño porcentaje puede ser Q, y la angina inestable. Cuando el paciente viene con dolor a la emergencia, tenemos que siempre sospechar de que sea un paciente que tiene un infarto, siempre. Por lo tanto, la clínica importa mucho para definir el tipo de dolor, y el EKG de emergencia no va a definir si es elevación del segmento ST o no lo es. Si es elevación del segmento ST, pasamos a la otra clase que va a venir. Si no tiene elevación el segmento ST, o más bien tiene infradesnivel del segmento ST, nos quedamos en esta clase, que es síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. ¿Cuáles son las causas de los síndromes sin elevación del segmento ST? Las causas básicamente son placas complicadas. Las placas complicadas, ¿qué ocurre? La placa se rompe por algún otro paso, y lo que vendría a ser en general la evolución de la complicación es la trombosis de esta placa. Por lo tanto, el paciente generalmente está sentado en reposo, sin hacer esfuerzo, y ante la ruptura de la placa comienza el proceso de agregación plaquetaria
y luego hay, al parecer, un coágulo que comienza a formarse, por lo que comienza la evolución del infarto. Si se establece un infarto sin elevación de ST o subendocárdico y en otro porcentaje más pequeño un infarto transmural. Y en caso de que no sea infarto, solamente se comportará como una angina inestable. Pero como está que se llega a coagular toda esa zona de la placa, hay que usar anticoagulantes. Y eso es muy importante. Otras causas de lo que vendría a ser los Zika sin elevación del segmento ST es la angina de Prinzmetal, que ocurre en las noches en reposo y es por un vasoespasmo coronario, sobre todo en jóvenes, y el tratamiento es calcio antagonistas y jamás dar beta bloqueantes porque empeorarían el cuadro. En el caso de pacientes con angina estable, que vayan progresando y evolucionando y la angina se va haciendo cada vez más frecuente y a mínimos esfuerzos, podemos decir que estamos evolucionando a una angina inestable probablemente, o que ha habido una reestenosis de una angioplastía primaria transpercutánea, también puede estar elevando un Zika sin elevación del segmento ST. Pacientes con angina estable y que tengan anemia, por ejemplo, pueden comportarse como un Zika sin elevación del segmento ST. Vamos a hablar un poco de la angina inestable, que es el estado en el cual no hay marcadores elevados, pero se comporta con un dolor que dura más de media hora y no es un infarto, se comportó como una angina inestable. El dolor generalmente que se va a presentar en la angina inestable es un dolor tan igual como se da en todos los síndromes coronarios. Se clasifica en 4 grupos la angina inestable. La del dolor reciente comienzo, que ocurre generalmente en pacientes que en menos de 2 meses de evolución comienzan a tener dolores torácicos cada vez mayores a menores esfuerzos. La angina inestable progresiva, que un paciente con angina estable comienza a tener mayor episodios de dolor, por lo tanto se le considera como la angina progresiva. La de reposo mixto, cuando el paciente está sentado sin hacer ningún problema y comienza a tener una angina inestable. Y la angina residual o la angina postinfarto, que se ve generalmente en el primer mes del evento coronario que ha ocurrido. El diagnóstico es clínico. Para diferenciar de la angina estable, básicamente es el tiempo y que no eleve enzimas, para diferenciarlo del infarto. El EKG vamos a ver disminución del segmento ST o inversión de la onda T. Los marcadores son normales y si aumentaran, básicamente van a comportarse como en gran mayoría como un IMAN-OQ. La coronariografía se tiene que hacer sobre todo antes de las 48 horas en pacientes en alto riesgo. ¿Quiénes son pacientes en alto riesgo? Pacientes que presenten más de 4 puntos en la escala TIMI. La escala TIMI es la escala que se utiliza para pronóstico en la angina. En este caso, una angina inestable. Nosotros vamos a tener puntajes como mayor de 65 años, que tenga mayor o igual de 3 factores de riesgo cardiovascular, como vendría a ser diabetes, hipertensión, fumador, hipercolesterolémico o historia familiar. Si tiene mayor o igual a 3 de estos factores de riesgo, se considera un punto más. Que tenga una enfermedad coronaria conocida, que fue diagnosticada esta enfermedad por un cateterismo cardíaco o coronariografía, o que tenga algún infarto previo que se le conozca, también se le considera otro puntaje. Que los cambios en el ST sean mayores de 0,5 milímetros, o sea que haya un cambio mayor de 0,5 milímetros. Que el uso de aspirina haya sido mayor o igual a 7 días, también estará dentro de estos cuadros de alto riesgo. Que haya tenido mayor o igual a 2 episodios de angina en las últimas 24 horas, también se encontrará parte de todo este riesgo certificado. Entonces, pacientes que hayan dejado de tomar su aspirina, mayor o igual a 7 días, que tengan mayor o igual a 2 episodios de angina en las últimas 24 horas, son parte de este puntaje. Indirectamente tú puedes calcular este puntaje y puedes ver más o menos el alto riesgo de este paciente, y si es alto riesgo, inmediatamente hacerle un cateterismo, básicamente para ver y tratar la lesión, como ya te enseñé en la clase pasada cómo se tratan las lesiones por angioplastía o por cirugía. En el caso de las indicaciones de cirugía, la angina inestable que no responde a fármacos también puede ser un chance quirúrgico. Tratamientos: las medidas generales del ingreso, el reposo absoluto, la monitorización por UCI-COR. Si hay mucho dolor, le podemos iniciar morfina
Y el tratamiento básicamente es antitrombóticos. Entonces, está con dolor en el pecho, dale un antiisquémico. Puede ser un nitrato, nitroglicerina endovenoso le puedes dar, 2 ampollas en 100 y que pase, pero puedes darle vía oral en caso de que lo tengas al paciente en la calle, en manejo prehospitalario. Darle betabloqueadores, sobre todo si está hemodinámicamente estable, o sea, si no está hipotenso, porque te acuerdas que los betabloqueantes son buenos antianginosos. En el caso de antagonista de calcio, cuando esté contraindicado el betabloqueo. Los antitrombóticos son fundamentales en este tratamiento del paciente, porque tú le has calmado el dolor con el antiisquémico, pero la fisiopatología desencadenada por el coágulo que está formando no está viendo tratamiento. Hay plaquetas que se siguen agregando. Inicia la antiagregación plaquetaria con aspirina y clopidogrel. Aparte, el coágulo se ha formado, se está formando el coágulo, tienes que darle anticoagulantes. Para ello te va a servir mucho la heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular, van a ir bien. Heparina de bajo peso molecular o enoxaparina va a ir muy bien. Puedes usar fondaparinux, que no tenemos en el Perú, o vivalirudina, que tampoco tenemos, pero con una anticoagulación es básica. Acá no se usa fibrinolíticos como en el infarto con elevación del segmento ST o angioplastía de emergencia con el infarto de elevación del segmento ST. Acá es anticoagulantes, antiagregantes, antiisquémicos. Si el paciente tuviera alto riesgo y en la coronariografía se observan los criterios para hacer angioplastía o cirugía, se tiene que dar tratamiento en ese momento. Otras medidas, básicamente el uso de apoyo y soporte de oxígeno con la saturación menor de 92. Cuando hay dolor, la analgesia con morfina puede ayudar en algo a disminuir también la vasodilatación coronaria. Aldosterona, bloqueos de aldosterona cuando la fracción de eyección sea menor de 40. Los IECAS para evitar el remodelamiento miocárdico también van a servir. Controlar la glucosa, darle estatinas, profilaxis. Y en caso de pacientes que tengan angina inestable con chance quirúrgica y ves que la cirugía va a demorar porque tienes que estabilizarlo un poco más al paciente, mejorarle de repente la función renal que ha empeorado, colocar un balón de contrapulsación intraórtica le va a ir muchísimo bien a este paciente si hay la intención quirúrgica que se pueda presentar. En el tratamiento de fase aguda, entonces, darles nuestros antitrombóticos, doble antiagregación, colocarle heparina. Si el paciente tiene un alto riesgo TIMI 5, 7 alto, podemos usar anti-2B3A, que en este caso va a permitir bloquear la coagulación en importancia, sobre todo bloqueando los receptores plaquetarios específicos del 2B3A, por lo tanto eso es importantísimo. Tenemos eso en el Perú. Antianginoso, nitroglicerina endovenosa. Tratar de que los betabloqueantes no darlos en las primeras 24 horas, pero sí precoz, o sea, después de las 24. Y si el alto riesgo, TIMI más de 4, hacerle una coronariografía antes de las 48 horas. Incluso utilizamos la escala de Grace. La escala de Grace nos permite modificar el riesgo en lo que es angina inestable. El tratamiento crónico, como todo paciente con insuficiencia coronaria, se termina yendo con su aspirina. Si le colocamos stent, al final se va con su aspirina y mazuclopin, antianginoso, nitratos, estatina, atorvastatina, IECAS en el caso de remodelamiento miocárdico, y termina teniendo todo el cóctel básico del tratamiento anginoso como lo hemos visto en la clase anterior. La angina de Prinzmetal es la angina básicamente que se presenta con un dolor anginoso brusco en reposo y sobre todo en las noches. El vasoespasmo coronario que se va a presentar va a terminar elevando el segmento ST muchas veces, por lo que hay que tener mucha precaución, ya que puede presentar elevación del segmento ST y nos confundimos con un infarto. Se termina haciendo coronariografía y en el caso de que nosotros demos tratamiento, básicamente con nitratos para calmar la angina y antagonistas de calcio. Recordar que los betabloqueantes están contraindicados porque favorecen el vasoespasmo. Acuerde también que el tratamiento puede terminar en algunos stent, sobre todo cuando se conoce el vaso afectado. Pasamos a las preguntas. En la angina de Prinzmetal, ¿cuál de las siguientes alternativas es cierta? Si nosotros estudiamos, vamos a observar nosotros que usualmente
el espasmo coronario produce esta variante, ¿no? Es lo que hemos estado hablando, el espasmo coronario o espasmo que ocurre en la angina de Prince-Metal. Mujer de 40 años de edad, presenta síndrome de dolor torácico de un año de evolución, o sea, te hablamos de que hay mucho tiempo de evolución, desde hace 3 meses el dolor se presenta más frecuentemente a menor intervalo, o sea, te habla un dolor progresivo, y dolor progresivo que no sea agudo, ¿cuál es? Angina inestable. El tratamiento de la angina inestable incluye todos los siguientes fármacos, excepto, en la pregunta del año pasado del ENAM, vamos a ver nosotros que la heparina no fraccionada, heparina bajo peso molecular, se va a dar, aspirina se da, nitrato se da, beta bloqueante se da, pero trombolíticos no se da, porque eso se usa para reperfundir y más o infartos con elevación del segmento ST, SICAS con elevación del segmento ST, ¿ok? No digo infarto con elevación del segmento ST, pero te digo en general SICAS con elevación del segmento ST, porque tú sabes que puede tener en mayor proporción infartos Q, pero un pequeño porcentaje de infartos no Q. Por lo tanto, trombolíticos damos en las 2 primeras horas, sobre todo hasta las 12 primeras horas, para los tipos de infarto. Mujer de 55 años que en las últimas 48 horas presenta durante la actividad rutinaria 3 episodios de dolor torácico de moderada intensidad con irradiación al hombro y brazo izquierdo asociado a palidez y sudoración. Acá te dice que en las últimas 48 horas presenta durante la actividad rutinaria 3 episodios, dice, o sea, habla de episodios, no habla de un solo cuadro. Si me dijera un solo cuadro que se ha mantenido, probablemente sospecho de un infarto, pero como está hablando de 3 episodios, o sea, uno tras otro, con intervalos de tranquilidad, pero en menos de 48 horas, estamos hablando de una angina de inicio reciente, una angina inestable de aparición. Bien, hemos llegado a la parte final de esta parte 2 del espectro de la insuficiencia coronaria. Nos queda la parte 3, que es una parte mayor en amplitud de abarcar el tema y muy importante, ya que van a aprender a manejar el infarto. Con ello, las dudas y sobre todo el planteamiento terapéutico y los casos clínicos que van viendo se van viendo con mayor facilidad. Nos estaremos viendo en la siguiente clase. Un fuerte abrazo.